Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. El culto dominical de la tarde. Y estamos viendo un tema muy hermoso, muy importante, muy trascendental en la fe cristiana, que es la resurrección. La resurrección del Señor Jesús. No estamos en tiempo de resurrección, pero vamos a hacer una aplicación hacia cuál debe ser la conducta del cristiano, dada la certeza de la resurrección de Cristo. Está basado allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando Pablo escribe a los Corintios, ya al final de la carta, acerca de la seguridad de la resurrección de Cristo, la cual es indispensable para la fe cristiana. No podría haber fe cristiana si no creemos en la resurrección del Señor. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra fe y vana nuestra esperanza, y los más dignos de consideración seríamos los cristianos, porque estamos confiando en algo que no fue y en algo que no será. Así que creer en la verdad de la resurrección es indispensable para la fe, pero como vamos a ver hoy, también es indispensable para hacer lo que hacemos. Así que les invito a leer conmigo en este pasaje de 1 Corintios 15, desde el versículo 51 hasta el final. Ahí va. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así termina el capítulo, así termina la carta, la primera a los Corintios, con esta tremenda verdad: el Señor resucitó. Ahora, como contexto, esta carta está escrita a los Corintios. La gran mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto eran griegos, por no decir que todos. O sea que había algunos judíos migrantes que vivían ahí, que formaban parte de la iglesia, pero la gran mayoría eran griegos. Y los griegos no creen en la resurrección. Eran griegos con una cosmovisión diferente. Ellos más bien eran filósofos o gnósticos, y la cosmovisión de ellos era que el cuerpo es malo y el alma es buena. Que si hacemos maldad es porque estamos en el cuerpo, pero que un día, al morir el cuerpo, el alma será liberada y se irá a formar parte de la divinidad, ya libre del pecado, que se va a quedar en el cuerpo tan malo que es. Así pensaban ellos, y que el alma se quedaría flotando en el aire, en la divinidad, para la eternidad, en su estado eterno. No sonaría mal si dices: bueno, pues no vas a ir al infierno, te vas a ir al espacio nada más. El alma etérea dando vueltas por ahí, ya sin los sufrimientos del cuerpo, ya sin el pecado del cuerpo que se quedó en la tumba. Esa es la forma de pensar de los griegos en aquel tiempo, y siguen creyendo eso los gnósticos. Pero la verdad de la resurrección, que es la revelación de Dios en Cristo Jesús,
es mucho más gloriosa que simplemente andar volando con un alma espiritual, así imaginaria, ¿no? La verdad de la resurrección es mayor, porque el Señor Jesucristo resucitó. No se quedó su alma viviendo en el espacio, ni siquiera digamos que su espíritu volvió al cielo y ya. Él volvió de la muerte con un cuerpo visible y un cuerpo tangible, un cuerpo capaz de caminar, un cuerpo capaz de comer, porque comió pescado y miel, y con un cuerpo capaz de atravesar los muros, y con un cuerpo capaz de elevarse venciendo a la gravedad e ir al cielo. Quiero decir, el cuerpo del Señor Jesús es un cuerpo mucho más poderoso que el cuerpo que tenía antes de la muerte, porque el cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, capaz de hacer muchas cosas que ni imaginamos, pero un cuerpo en sí. A eso dedica Pablo todo el capítulo 15, pero quise tomar estos últimos versículos para que veamos la utilidad actual de hoy, de que nosotros creamos esa gran verdad de la resurrección. Porque la resurrección del Señor Jesús, de la cual fueron testigos más de 500 hermanos, entre ellos por supuesto los discípulos y los hermanos, pero también Pablo, que lo escuchó en el camino a Damasco. No escuchó a un muerto, escuchó al Señor Jesús con su voz. Así que nosotros al creer en la resurrección de Jesucristo, tenemos garantía de victoria sobre tres cosas: la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la ley y la victoria sobre la muerte. Esas tres cosas son importantes. Así que vamos a ver primero el hecho de que somos libres sobre el pecado, porque el pecado entró por un hombre, Adán o Eva, y a través de ellos entró el pecado y nos hizo pecadores a todos los demás, a todos los hombres que nacimos después de Adán. Y no que él fue el único que pecó, no, él fue el primero en pecar y el pecado entró en la raza humana y nos destruyó moralmente, nos apartó de la gloria del Señor, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ese pecado llegó y vinimos todos los seres humanos a ser pecadores. Y no solo pecadores ocasionales, vinimos a ser pecadores todos los días. Vinimos a ser esclavos del pecado. Vinimos a ser incapaces de no pecar. Vamos, nos hicimos adictos al pecado. Hoy conocemos la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, la adicción al tabaco. Muchas adicciones hay, pero el pecado es adictivo. Aquel que comete pecado lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo. Y lo peor es que no solo lo seguirá haciendo, sino que seguirá haciendo más pecado cada día. Los adictos a las drogas consumen más drogas cada vez. Mayor número, mayor dosis. Dosis más peligrosas, dosis más mortales. Porque así es la adicción al pecado, ¿no? Te hace cada vez un pecador cada vez peor, cada vez más perverso. Esto nos hizo el pecado, porque el pecado viene y destruye el alma y destruye el cuerpo y quiebra con la relación con Dios. Así que es sobremanera pecante y sobremanera peligroso, pero la muerte y la resurrección del Señor Jesús nos libra del pecado primeramente. Eso es lo más glorioso, que nos libra del pecado y de la esclavitud del pecado y de la adicción al pecado y de la tendencia a ser cada vez más pecadores. De todo eso el Señor nos libra. El sacrificio de Cristo pagó nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo nos da vida nueva.
una vida libre de la esclavitud del pecado. Hoy los creyentes en Cristo Jesús somos capaces de no pecar. Si queremos dejar un pecado, lo podemos dejar, porque el Señor nos da poder espiritual y una vida nueva, una vida transformada, una vida regenerada, una novedad de vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos capaces de abandonar el pecado. Y lo vamos haciendo poco a poco, ¿eh? Ojalá que lo dejamos para siempre. Y hay personas que han cambiado totalmente y dejan para siempre el alcohol, para siempre el tabaco, para siempre las drogas, para siempre la maldad y la violencia, para siempre las malas palabras, para siempre el sexo indebido, para siempre. Y algunos van empezando a mejorar poco a poco, pero va mejorando. Porque ya no reina más el pecado en vuestro cuerpo carnal, dice la Biblia. Ya no reina, sino que podemos irlo dejando. Y la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque poco a poco vas dejando todas las cosas del pecado. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la resurrección del pecado, la resurrección de Cristo Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Eso es glorioso. Por eso vemos a personas muy transformadas en la iglesia, ya no andan en las drogas, ya no andan en el alcohol, ya no andan en la violencia, ya andan en la corrupción política, han ido dejando más y más el pecado porque el Señor les liberó de la esclavitud del pecado. Esa es una verdad que vemos todos los días. Yo platico con mucha gente transformada y regenerada todos los días y me da gozo tener ese tipo de amistades. Y por otro lado, conozco a mis vecinos y amigos, compañeros allá en los trabajos seculares que todavía son esclavos del pecado y que no pueden liberarse. Por más buenos propósitos que tengan, no pueden hacerlo. Solo el poder de Dios los puede transformar. Pero la resurrección de Jesucristo también nos hizo libres de la ley. Y es otra cosa que debemos entender, porque eso marcará el rumbo de nuestras vidas como cristianos aquí en la tierra, aparte de la santidad en el cielo, porque las palabras de Dios no pasan, sigue siendo vigente hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo es que nos libera de la esclavitud de la ley? Eso es algo que debemos entender bien para que no cometamos herejía, para que no sigamos siendo esclavos de la ley. Porque dice la Escritura aquí en Corintios 15, la ley es el poder del pecado. El pecado cobra importancia por la ley, porque la ley dice no matarás. Entonces si tú matas, estás cometiendo pecado. Si la ley no dijera que no mates, entonces tú puedes matar y eres sin pecado, porque no hay quien lo señale. O puedes hablar mal de tu prójimo y eres sin pecado porque la ley no prohíbe. Pero cuando la ley dice no admitirás falso testimonio, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no maldigáis, y muchas cosas dice la ley, entonces si lo hacemos, estamos en pecado, porque la ley lo señala. Honra a tu padre y a tu madre. Si no lo honras, estás bajo pecado. Estás bajo maldición porque la ley dice que debemos honrar a nuestros padres. Así que el pecado que cometemos cobra importancia porque la ley lo prohíbe. Si la ley de Dios no lo prohibiera, no sería pecado, no estaríamos mal, no seríamos condenados. Pero la ley de Dios condena el pecado y entonces nosotros somos arrastrados. Pero con la muerte y la resurrección de Cristo somos libres de la ley. Así que ya no hay quien nos acuse. ¿Quién nos acusará? ¿Quién pues nos acusará? Si el Señor es el que nos justifica. Ya no es así.
La gracia de Dios nos libera de la victoria de Cristo, por la victoria de Cristo, de la esclavitud de la ley. Ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, somos salvos por la gracia de Cristo, por el sacrificio de Cristo somos salvos. Y la ley ya no nos condena, ya no es más nuestro acusador, porque la ley acusó a Jesucristo y el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Así que queda resuelto eso. ¿En qué se convierte la ley? Porque la ley no deja de ser útil, no deja de ser la palabra de Dios, no va a desaparecer aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿En qué situación estamos ahora con respecto de la ley de Dios? Bueno, pues se convierte en una herramienta preciosa para crecer y para agradar a nuestro Dios. Porque hoy nosotros como cristianos buscamos agradar al Señor. ¿Y cómo lo puedes agradar? Caminando de rodillas 3 cuadras antes de llegar al templo, poniendo un nopal en la espalda y otro en el pecho, autoflagelándote con látigos en la espalda, ¿así agradarías al Señor? No. Agradamos al Señor por la fe en Jesucristo y por la obediencia a la ley. Nosotros ya obedecemos porque cuando la ley dice honra a tu padre, pues hónralo y agradas al Señor. Lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Buscamos serle agradables, comprobando lo que es agradable al Señor. Y entonces el obedecer la ley nos es una alegría, es un gozo, es una satisfacción. Estamos realmente felices de poder agradar a nuestro Dios. No obedecemos la ley por temor al pecado, por temor al castigo, por temor a la condenación. No. Ahora lo hacemos por el gozo de agradar a nuestro Dios. Y la ley ahí está. Y la puedes obedecer y serle agradable. Y si algún día algo no lo obedeces, porque muchas veces, muchas cosas no hemos obedecido, no por eso estás condenado ni para muerte, sino que el Señor ya pagó ese pecado que cometiste. Así que sin la preocupación, la presión de la ley como juez, como acusador, ahora usamos la ley para agradar al Señor de una manera cada vez mejor. De tal manera que la senda de los justos va en aumento porque cada vez haces más cosas agradables delante de Dios. Finalmente, ¿de qué más nos libera la resurrección de Cristo? Nos hace libres de la muerte. Y vaya que la muerte es algo que a todos pasará, excepto a los que estemos vivos cuando venga el Señor Jesús. No moriremos, seremos levantados y ya. Ya ha habido personas levantadas por Dios, como Enoc, que caminó con Dios, caminó en obediencia de la mano de Dios toda su vida, y la Biblia da testimonio de que él no vio la muerte, sino que fue traspuesto a la presencia de Dios. Fue un primer caso de arrebatamiento, ¿no? Fue llevado a la presencia de Dios. Y hubo otro que fue el profeta Elías, que estando con vida y junto con Eliseo que lo acompañaba, fue separado por un carro de fuego y fue llevado al cielo en un torbellino. Y buscaron su cuerpo en todos los bosques y las montañas alrededor a ver si por allá había caído, pero no cayó. El torbellino lo levantó y no regresó, porque el Señor lo traspuso. Pero los demás vamos a pasar por la experiencia de la muerte, en alguna enfermedad, en algún accidente, en algún balazo, en alguna explosión, en alguna guerra. Podremos morir, pero no estamos preocupados de eso, porque la muerte física solamente es el paso a la vida espiritual eterna. La muerte, que es la paga del pecado, significa la destrucción y la condenación eterna para el hombre natural. Pero el Señor venció la muerte y con ello venció a la condenación, que es la muerte eterna, la muerte segunda. Así que podemos enfrentar la muerte física con valor y con seguridad de nuestra resurrección futura. No solo va a quedar viva nuestra alma, no. Vamos a recibir un cuerpo glorificado,
inmortal e incorruptible. Y no solo un cuerpo inmortal e incorruptible, sino también una serie de coronas que el Señor tiene preparados para nosotros. Y no solo unas coronas, sino también un grande galardón que el Señor dará por todas las obras que hayamos hecho, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que el cuerpo mortal que tenemos nosotros es como una semilla que entra en la tierra, pero después brotará como una gran planta, un gran árbol. Pero ese cuerpo, eso será en un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. Esta semilla debe morir para brotar en la resurrección, y todo lo que hagamos acá será reflejado entonces en la vida eterna. Por eso el último versículo de 1 Corintios 15, 58, que es el lema de alguno de nuestros departamentos, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero decir, aparte de que llevará fruto aquí, alcanzará a otras personas, a otras almas, y el Señor dará fruto. Cuando venga la resurrección, en el día postrero, el Señor dará grande galardón a cada uno de sus hijos resucitados, porque el Señor es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo ya resucitados, y entonces el Señor traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Las obras malas serán pagadas con la sangre del Cordero, y las obras buenas serán galardonadas por el Señor mismo a todos los que estemos ahí presentes, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermano. Yo quisiera invitarles a que hagan una decisión de servir al Señor con toda fuerza, con todas sus capacidades, de aquí en adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Más bien, lo que hacemos en el mundo es en vano, pero lo que hacemos para la obra del Señor no es en vano. Así que vamos a orar para prometerle al Señor nuestro esfuerzo. Padre Santo, gracias porque estás con nosotros y porque nos das esta palabra de seguridad en la resurrección de Cristo y en nuestra futura resurrección también. Queremos, Señor, decirte que queremos trabajar para tu obra en todo nuestro esfuerzo, en todas nuestras oportunidades, sabiendo que lo que hacemos no es en vano, que tú darás fruto en esta tierra, en esta vida, y darás galardón en la vida eterna, porque tu palabra es fiel y tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, bendice a cada hermano que está ahí, es conectado en su casa y que está tomando esta decisión de servir. Tómalo en tus manos y hazlo útil, Padre, para el crecimiento de la obra en la tierra. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, resucitado. Amén. Hasta pronto, hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.